Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Radio María España cumple 27 años cambiando vidas al servicio de la evangelización. Mientras tanto, Bruselas exige respeto a Donald Trump tras la crisis groenlandesa. Y en España la investigación apunta a que el carril por el que pasó el tren Irio estaba ya fracturado antes del descarrilamiento. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. Los obispos de la Coordinadora de Tierra Santa hacen un llamamiento a la paz ante la crisis que vive la población a causa de los conflictos. El Papa León XIV autoriza nuevos decretos, entre ellos el relativo al martirio del padre Augusto Rafael Ramírez, sacerdote de Guatemala que estudió y se ordenó presbítero en España. La Archidiócesis de Toledo celebra la fiesta de su patrón, San Ildefonso, con una misa en rito hispano-mozárabe en la catedral. En Valladolid, los fieles de la Cisterniga celebran la proclamación de San Ildefonso como alcalde perpetuo de localidad. Rusia exige que el ejército ucraniano abandone incondicionalmente el Donbass para acabar la guerra. Israel mata a 4 palestinos en Gaza mientras Donald Trump oficializa su junta de paz en Davos. La borrasca Ingrid provoca el cierre de colegios y avisos por nieve, viento y oleaje en 14 comunidades de nuestro país. Comienza la campaña electoral de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Aragón. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se clasifica para octavos de final del Abierto de Australia. Radio María cumple mañana 27 años de emisión en nuestro país. Con este motivo, entre hoy y mañana, tendremos una programación especial y diferentes momentos de oración, agradeciendo todo lo que el Señor ha obrado a través de esta emisora al servicio de nuestra Madre. El momento central ha sido la Santa Misa que hemos retransmitido esta mañana desde la capilla de nuestros estudios, ofrecida especialmente por las intenciones de los bienhechores de Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. Al comienzo de esta Eucaristía, nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, ha destacado las innumerables gracias recibidas desde que esta emisora abrió sus puertas. Se abren las puertas de esta casa. Se abrieron hace 27 años. Muchas veces hemos hablado de los milagros que Dios ha ido haciendo, conversiones, personas que incluso se iban a suicidar, que se echaron atrás, abortos evitados, familias reconciliadas, moribundos que han fallecido escuchando la radio. Pero también nos han llegado a veces noticias de jóvenes que oyendo la radio les ha ayudado en un proceso vocacional. Pero es que además a veces, y es lo que hoy también recordamos de una manera muy especial, algunas personas que han trabajado en esta casa, pues aquí mismo, en este ambiente, el Señor y la Santísima Virgen han suscitado su vocación. Y como ha recordado el padre Luis Fernando de Prada, uno de esos casos es el del padre Luis Eduardo Ruiz Lucho, antiguo compañero de la emisora y director de un programa en Radio María. Fue ordenado sacerdote el pasado año en la diócesis de Vitoria y ha presidido esta celebración. En su homilía ha agradecido a todas las personas que le han ayudado y acompañado en su proceso vocacional en el que tan presente ha estado esta Radio de la Virgen.
Asimismo, ha destacado el ejemplo de San Ildefonso, cuya fiesta celebramos hoy. Como ha recordado, su defensa de la virginidad de María contra las herejías le hizo merecedor de la aparición de la Madre de Dios y de que ella misma le impusiera una casulla. Es una gran figura, y sobre todo en esta época. Y tuvo una gran defensa, como decimos, de la Virgen, la protagonista de esta casa, la madre de esta radio, la que nos congrega a todos aquí y la que nos pide que sigamos anunciando a su Hijo, porque es Él el que sigue llamando y el que puede transformar nuestras vidas y nuestro mundo. En este sentido, ha subrayado que es el Señor el que llama, como hizo con Emanuele Ferrario, fundando Radio María, y como hace con los que hicieron posible la presencia de esta emisora en España. Al mismo tiempo, ha afirmado que el Señor sigue llamando para que podamos continuar esta misión. Y a esa misma llamada la tenemos que experimentar todos nosotros. En Radio María, precisamente hacemos eso. Proclamar el reino de Dios, que podamos tener ese encuentro con el Señor. Y el Señor, cuando nos llama, nos capacita para cumplir la misión. Y proponiendo el modelo de la Virgen María al acoger esta llamada, ha implorado su intercesión para que ella nos ayude a conocer y amar a su Hijo. Tras esta Eucaristía se ha expuesto el Santísimo Sacramento en nuestra capilla, donde permanecerá hasta las 4 de la tarde. Además, antes de la Santa Misa, hemos rezado el Santo Rosario con nuestros oyentes. También lo haremos a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, desde varias localizaciones, gracias a nuestros voluntarios. Y otro de nuestros momentos especiales de esta mañana ha sido el programa especial en el que hemos compartido un resumen de lo que ha sido la historia de Radio María y todo lo que hemos vivido a lo largo del año pasado. El presidente de Radio María en España, José Manuel Díaz Quintanilla, ha dado las gracias a los voluntarios y bienhechores que hacen posible que esta emisora siga un año más adelante y se ha mostrado agradecido por las bendiciones recibidas. Yo, desde luego, para mí es un día de agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido, ¿no? De todas las oportunidades que hemos podido tener con la radio, pues bueno, acompañar a tantas personas, difundir el mensaje evangelizador de la Iglesia y yo creo, pues bueno, intentar hacer lo que está en nuestra mano de ser esos apóstoles, como decía el Evangelio de hoy, cuando Jesús nombra a los 12 apóstoles, pues bueno, de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, ¿no? Nosotros desde España, pues lo hacemos en nuestro país y con ese espíritu misionero, pues intentamos ayudar a tantos proyectos. También se ha presentado la campaña que este año llevará a cabo Radio María, Todos Uno en Jesús y María, para promover la comunión con Dios, con la Iglesia, con el Papa, todos unidos hacia una misma misión. Escuchamos a Julia del Moral, responsable del voluntariado de Radio María en España. Vivir esta comunión, una comunión lógicamente con Dios, con toda la Iglesia, con el Papa y también pues una comunión entre los propios voluntarios y con Radio María, ¿no? Esta idea de todos unidos hacia una misma misión, cómo lo vamos a ir llevando, cómo lo vamos a ir viviendo y recordar pues un poco pues lo que decía yo también al principio, ¿no? Que al final todos formamos parte de que Radio María siga existiendo, ¿no? No solamente pues los que hacen los programas, también los oyentes, también los voluntarios, que al final pues tienen una misión también de unión. Nuestra siguiente cita va a ser a las 3 de la tarde, hora peninsular. Les vamos a ofrecer un programa especial de Entre Amigos, con testimonios y felicitaciones. Por otro lado, mañana encomendaremos en el Rosario de las 9:25 de la mañana y en la Santa Misa de las 10, horarios peninsulares, a todas las personas que han hecho posibles estos 27 años de misión y evangelización. Unidos en acción de gracias, pediremos también a la Madre de Dios que de su mano podamos seguir cambiando vidas para llevar muchas almas a Jesús. Y cambiamos de asunto. La Unión Europea ha expresado en una cumbre extraordinaria su unidad y firmeza en apoyo a Dinamarca y Groenlandia tras la reciente crisis con Estados Unidos por las amenazas del presidente Donald Trump de tomar este territorio ártico. En el encuentro en Bruselas, los líderes de los 27 advirtieron de posibles represalias si se produjeran nuevas escaladas en las relaciones transatlánticas que consideran dañadas por los recientes vaivenes de Washington. La Unión Europea también reafirmó su voluntad de participar más activamente en la seguridad del Ártico junto a aliados como la OTAN, defendiendo la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia.
Aunque Donald Trump dio marcha atrás en temas como el uso de la fuerza militar o la imposición de aranceles y anunció un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, las autoridades europeas subrayaron que la relación con Estados Unidos ha sufrido un golpe y que se deben preparar ante posibles futuras crisis. Y ya en nuestro país nos vamos hasta Córdoba, Adamuz. Se cumplen 5 días del trágico accidente ferroviario en esta localidad cordobesa. Los trabajos entran en una nueva fase tras localizar a las 45 víctimas mortales. No se esperan más fallecidos, ya que el número actual coincide con el de las denuncias por desaparición. La Guardia Civil ha entregado su primer atestado al juzgado. De los 45 fallecidos, 43 están ya identificados por huellas dactilares, salvo uno por ADN. Son 22 mujeres y 21 hombres, incluyendo un menor, 20 españoles y 3 extranjeros. Quedan todavía 2 cuerpos por identificar. Además, permanecen hospitalizados 29 afectados, tras 4 altas, con 7 de ellos en la UCI. En cuanto a la investigación en curso, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios considera que las muescas encontradas en las ruedas del lirio descarrilado y también la deformación observada en el carril podrían ser compatibles con el hecho de que el mismo carril estuviese ya fracturado. La comisión ha detectado además otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de 3 composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. Maquinistas de SEMAF denuncian lo que han llamado una tormenta perfecta por falta de mantenimiento preventivo pese a la inversión en nuevas obras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de Adif, Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pedirán comparecer en el Congreso. Por su parte, el Partido Popular exige al presidente Pedro Sánchez que comparezca y se presente la documentación de contratos. Mientras, el presidente del Gobierno afirma desde Davos que el Ejecutivo ha asumido, según ha dicho, todas las responsabilidades desde el inicio. Y por otro lado, también les contamos que un fallo de comunicación en la respuesta al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo provocó que las personas afectadas por el tren Albia esperaran asistencia durante más de 1 hora tras la colisión. Así lo recogen las cronologías oficiales y varios testimonios de supervivientes. Los servicios de emergencia y la Guardia Civil acudieron inicialmente al lugar pensando que solo uno de los trenes estaba siniestrado y no fue hasta más de 1 hora después cuando se confirmó la implicación del Albia, situado a unos 800 metros de Lirio. La falta de información que se proporcionó a los servicios de emergencia enviados al lugar del accidente retrasó la localización y atención de heridos, a pesar de que hubo múltiples llamadas al número de emergencias 112. La cronología oficial indica que el choque se produjo alrededor de las 8 menos cuarto de la tarde y que el centro operativo de la Comandancia de Córdoba fue avisado pocos minutos después del accidente, aunque la existencia de un segundo tren siniestrado no quedó confirmada hasta pasadas las 8:15. Durante ese tiempo, las tareas de auxilio se centraron en el tren Irio, mientras algunos pasajeros del Albia que no presentaban heridas graves tuvieron que desplazarse por sus propios medios para ser atendidos a medida que los equipos de emergencia reorganizaban el dispositivo de asistencia. Y también les informamos de que en comunión con las diócesis de España, el Obispado de Málaga ha convocado una misa de funeral para rezar por el eterno descanso de las personas fallecidas en el accidente de tren. Será el domingo 25 de enero a las 6:30 de la tarde. La Eucaristía va a estar presidida por el arzobispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué. Desde esta diócesis han comunicado que en esta celebración también pedirán por la pronta recuperación de las personas que aún se encuentran hospitalizadas, así como por el restablecimiento del resto de los heridos y afectados por el trágico accidente. La diócesis de Málaga ha invitado a participar en esta misa de funeral a todos los fieles, de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que se ha podido contactar o las de algunos de los heridos, así como a aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente, aunque sus nombres no hayan trascendido. Por su parte, la Archidiócesis de Sevilla ha convocado una misa de funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Será el próximo miércoles 28 de enero en la Catedral de Sevilla a las 8 de la tarde. Esta archidiócesis ha comunicado que también rezarán por el joven sevillano Fernando Huerta, fallecido en el accidente ferroviario de Gelida, en Barcelona. Esta Eucaristía estará presidida por el arzobispo de esta sede, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Y precisamente hablamos también sobre el segundo de los accidentes ferroviarios que han tenido lugar esta última semana en nuestro país. En este caso, en Cataluña, Rodalies ha restablecido completamente el servicio de cercanías catalán desde esta madrugada, tras estar 2 días paralizado por el accidente mortal de Gelida, en Barcelona. La R2 Norte reactivó anoche su servicio parcial entre el aeropuerto y Massanes y hoy viernes opera toda la red tras inspecciones extraordinarias conjuntas con SEMAF, Adif, Renfe y la Generalidad, garantizando la seguridad. Los más de 300 maquinistas se negaron ayer a circular por temor a nuevos fallos, similar al choque del martes contra un muro caído por lluvias que mató a un maquinista en prácticas e hirió a 37 personas. El paro generó caos en carreteras catalanas con 400.000 usuarios afectados, obligando a autobuses alternativos y peajes gratuitos. El Gobierno de la Generalidad abrió expediente a Renfe por no prestar servicio pese a garantías. Se crea un comité de seguimiento cada 2 meses para mejorar la seguridad, en línea con quejas de SEMAF por mantenimiento insuficiente. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de diversas conferencias episcopales de todo el mundo han concluido la reunión que han mantenido en Jerusalén desde el pasado sábado. Este encuentro ha tenido como título Una tierra de promisión, encuentro y diálogo con personas de esperanza. Como representante de la Iglesia en España ha participado el arzobispo emérito de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives. Este encuentro anual de obispos busca tener una presencia regular en esta región y conocer al detalle la situación de los cristianos. En concreto, esta edición se ha centrado en el compromiso de caminar al ritmo de las personas, de escuchar y de permitir que sean las relaciones y no las agendas las que configuren la comprensión. En su comunicado final, los obispos explican que después de un año de su última visita, la tierra de la promesa se ha ido reduciendo y poniendo a prueba. Añaden que Gaza sigue siendo una catástrofe humanitaria y que las personas de Cisjordania con las que se encontraron están desmoralizadas y atemorizadas. Ante esta situación, los prelados indican que como cristianos es nuestra vocación y nuestro deber dar voz a quienes no la tienen y dar testimonio de su dignidad para que el mundo conozca su sufrimiento y se sienta movido a promover la justicia y la compasión. Por ello, han reafirmado el derecho de Israel a existir y a que los israelíes vivan en paz, a la vez que piden que estos mismos derechos se respeten para todos los que están arraigados en esta tierra. Finalmente han pedido a Nuestra Señora, Reina de Palestina y de toda la Tierra Santa, que ruegue por todos ellos. Y cambiamos de asunto. El Papa León XIV ha autorizado la promulgación de los decretos relativos al martirio del padre Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores. Nacido en Guatemala en 1937, se formó en Nicaragua. El noviciado lo realizó en España, en Jumilla, Murcia, donde también recibió la ordenación sacerdotal. De regreso a Nicaragua se convirtió en formador en el colegio donde había estudiado y luego regresó a España para completar sus estudios universitarios en Salamanca. En 1978 fue guardián y párroco de San Francisco el Grande en Antigua, Guatemala, y se dedicó a la vida pastoral de la parroquia y a los pobres e indefensos, mientras el país se veía desgarrado por la guerra civil. Augusto Rafael, que había ayudado a un campesino que tras unirse a la guerrilla armada deseaba redimirse beneficiándose de la amnistía concedida por el gobierno del país, fue detenido, sufrió torturas y luego fue puesto en libertad, pero se enfrentó a un periodo de vigilancia especial y recibió numerosas amenazas de muerte. No obstante, se mantuvo fiel a los valores evangélicos y al ministerio sacerdotal que le imponía el secreto de confesión, a pesar de las violencias sufridas para que revelara lo que había oído. Fue capturado por unos militares y sometido de nuevo a torturas. Durante su traslado en un coche de la Policía Especial a las afueras de la ciudad, intentó escapar, pero los militares lo alcanzaron y lo mataron. Se consideró que el odio a la fe fue la causa de su asesinato. Y el Papa León XIV también ha aprobado el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión de la Madre Ángela Catalina Isaki, fundadora de la Congregación de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús de Asola.
Además, el Santo Padre ha reconocido las virtudes heroicas de las siervas de Dios, María Tecla Antonia Relucenti, cofundadora de la Congregación de las Hermanas Pías Obreras de la Inmaculada Concepción, de Crocifissa Militerni, religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, y María Inmaculada de la Santísima Trinidad, fundadora del Carmelo de la Sagrada Familia de Pouso Alegre. Junto a ellas, el pontífice también ha aprobado las virtudes heroicas del siervo de Dios Nerino Cobianchi, fiel laico italiano y padre de familia. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Toledo celebra hoy la solemnidad de su patrón, San Ildefonso. Con esta ocasión, la Catedral Primada ha acogido una misa solemne en rito hispano-mozárabe. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y al término de esta celebración ha impartido la bendición apostólica de su santidad. Y por otra parte, en la Archidiócesis de Valladolid, los fieles del municipio de La Cisterniga han celebrado recientemente la proclamación de su patrón, San Ildefonso, como alcalde perpetuo de la localidad. Como afirma la Archidiócesis vallisoletana, este acontecimiento histórico se materializó tras el acuerdo unánime de la Corporación Municipal en un pleno extraordinario celebrado 4 días antes de esta gran conmemoración. El alcalde de la Cofradía del Santísimo Sacramento, San Ildefonso y Ánimas Benditas del Purgatorio, David Gómez, ha señalado que este gesto, cargado de simbolismo, acredita la devoción que desde hace siglos la Cisterniga profesa a San Ildefonso. A esto añade que la devoción a San Ildefonso está profundamente arraigada en los fieles de esta localidad. Durante los últimos siglos le han invocado para que interceda frente a pandemias, guerras y sequías. El acto contó con una representación de autoridades civiles, militares y judiciales. Uno de los momentos más destacados fue la imposición del bastón de mando a la imagen de San Ildefonso. Lo hicieron de forma conjunta el alcalde del municipio, Alberto Redondo, y el representante de la cofradía. El nombramiento también tiene un trasfondo educativo y cultural. Con este reconocimiento se busca que las nuevas generaciones entiendan por qué el 23 de enero es festivo en su localidad. De este modo explican que es una forma de que los niños conozcan sus tradiciones y la importancia de San Ildefonso, no solo como figura histórica, que tiene una gran trascendencia impresionante, dicen, en la historia de nuestro país, sino también como gran figura espiritual. Información internacional. Nos vamos hasta Rusia. Vladimir Putin ha recibido en Moscú a varios enviados de Donald Trump como Witkoff y Kushner para discutir el fin de la guerra en Ucrania, calificando las charlas de útiles, aunque ha insistido en resolver cuestiones territoriales para un acuerdo duradero. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, anunció anoche reuniones trilaterales inéditas con Rusia y Estados Unidos para el día de hoy en Abu Dhabi, el primer contacto directo desde el inicio del conflicto. El Kremlin indica que sin la retirada ucraniana de zonas anexionadas por Rusia en el este, Moscú mantendrá su operación militar especial donde sus fuerzas llevan la iniciativa. Tras la reunión Trump-Zelensky en Davos, ambos líderes ven avances, pero Trump ha señalado que los escollos territoriales persisten desde hace meses. Zelensky critica la respuesta lenta de aliados europeos, dejando a Ucrania vulnerable, pero enfatiza que todos deben comprometerse, no solo Kiev. Trump, por su parte, afirma que Putin y Zelensky desean un pacto con concesiones mutuas. Y pasamos ahora a hablar del proceso de paz en la Franja de Gaza. La segunda fase del alto el fuego centra el debate en el desarme de Hamás. Es una línea roja para Israel, pero existencial para el grupo terrorista. Tras 2 años de ofensiva israelí, Hamás conserva armas ligeras como fusiles Kalashnikov, granadas y explosivos suficientes para controlar la franja, aunque ha perdido cohetes, drones y gran parte de su arsenal pesado. Así lo afirman tanto expertos israelíes como palestinos. Fuentes de Hamás hablan de armas sencillas de autodefensa, mientras que Israel detecta túneles intactos y capacidad ofensiva residual. Los analistas ven el desarme como el mayor obstáculo, requiriendo
pidiendo control total de Gaza por Israel si Hamás no cede voluntariamente. Netanyahu amenaza con usar la fuerza si es preciso, mientras Hamás acusa a Israel de usar el tema para justificar retrasos en su retirada. Y mientras tanto, el número de víctimas en este conflicto no para de aumentar. Israel mató a 4 palestinos en un ataque con tanque en Al-Zetoun, en Gaza, pese al alto el fuego vigente, y eleva así a más de 460 las muertes gazatíes en este periodo. El administrador de Gaza, Ali Shaad, reveló la apertura bidireccional del cruce de Rafah la próxima semana, clave para el futuro palestino como salvavidas. Trump afirmó que el mundo es más rico, seguro y pacífico bajo su mandato. Y cambiamos de tercio. El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado esta madrugada que España no participará en la iniciativa denominada Junta de Paz, presentada por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de mediar en conflictos y coordinar procesos de reconstrucción tras guerras. Pedro Sánchez explica que la decisión se tomó tras una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas y que rechazar la invitación es coherente con el compromiso de España con el multilateralismo, el derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas como marco para abordar cuestiones de paz y seguridad global. Y terminamos contándoles que la primera ministra japonesa ha disuelto el Parlamento y ha convocado elecciones anticipadas para el 8 de febrero. Busca reforzar su mandato en una Cámara de 465 escaños ante una mayoría mínima de su coalición. Takaichi, primera mujer en el cargo desde octubre pasado, enfrenta dificultades presupuestarias pese a su popularidad del 70% y apuesta por un referéndum sobre su liderazgo tras la caída electoral del Partido Liberal Democrático bajo el liderazgo de Shigeru Ishiba. La coalición del partido y sus aliados mantiene una mayoría ajustada en la Cámara Baja gracias a los independientes, pero están en minoría en la Cámara Alta. Información nacional. El tiempo es noticia un día más en nuestro país. La borrasca Ingrid está afectando a gran parte del norte y oeste peninsulares, provocando avisos meteorológicos en 14 comunidades autónomas por nieve, viento fuerte, lluvias y mal estado del mar, según afirma la Agencia Estatal de Meteorología. Hay aviso rojo en Galicia, en La Coruña y en Pontevedra, donde las autoridades han ordenado el cierre de colegios y la suspensión del transporte escolar en numerosos municipios ante la previsión de fenómenos adversos, incluido oleaje intenso en la costa. Las nevadas y ventiscas también se esperan en zonas interiores a cotas bajas y la Dirección General de Tráfico ha recomendado evitar los desplazamientos por carretera si no son imprescindibles. Además de Galicia, otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León y el País Vasco están bajo avisos de riesgo por nieve, viento o temporal marítimo con olas que podrían alcanzar alturas significativas en varios litorales. Vamos a conectar ahora mismo con la Dirección General de Tráfico para que nos informen del estado actual de las carreteras. En este momento hay 65 carreteras afectadas por la nieve, 7 de la red viaria principal, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, el A52 en Zamora en Requejo hasta Orense en Acanda, prohibido el acceso a camiones o articulados, el A6 en Zamora en Benavente hasta Lugo en Pedrafita do Cebreiro y transitable con precaución en León, la A66 en Cebranos, la A231 en Viloira de la jurisdicción y la AP66 en Caldas de Luna y también en Lugo la 8 en Obarral, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha y de fijar la ruta. La situación climática ha llevado a suspender también actividades deportivas al aire libre en zonas afectadas y se prevé que las condiciones continúen adversas durante el fin de semana, con descenso de las temperaturas y acumulaciones de nieve en múltiples regiones. Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Y cambiamos de asunto para contarles que la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Aragón comienza hoy con los primeros actos de las distintas formaciones políticas que durante los próximos días presentarán sus propuestas para el próximo mandato. Los partidos concurren a estos comicios previstos para el 8 de febrero con el objetivo de obtener representación en las Cortes aragonesas y definir la composición del próximo gobierno autonómico en un contexto marcado por los debates sobre la gestión de los
servicios públicos, la financiación autonómica y el desarrollo territorial. Durante la campaña, los candidatos recorrerán las 3 provincias aragonesas para dar a conocer sus programas y mantener encuentros con la ciudadanía. Los principales candidatos por las formaciones con mayor presencia en el Parlamento Autonómico incluyen a Jorge Azcón por el Partido Popular, actual presidente de Aragón, Pilar Alegría por el Partido Socialista, Alejandro Nolasco por Vox, Jorge Puello por Chunta Aragonesista y Marta Abengochea por la coalición Izquierda Unida Movimiento Sumar. Información deportiva. En deportes hoy hablamos de tenis. El español Carlos Alcaraz se ha metido en los octavos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura tras ganar al francés Corentin Moutet por 6-2, 6-4, 6-1 en 2 horas y 7 minutos de juego, mientras el malagueño Alejandro Davidovich se ha despedido del torneo tras retirarse por problemas musculares en su duelo de tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul cuando el partido iba 2 sets arriba, 6-1, 6-1. Y en fútbol, el Real Betis perdió anoche por 2-0 ante el PAOK griego en la penúltima jornada de la Europa League. Una pobre actuación del equipo español en el Tumba Stadium de Tesalónica, que descuida así sus opciones de terminar la fase liga de esta competición en el top 8. Mientras tanto, el Celta de Vigo asegura su presencia en los cruces después de una trabajada victoria por 2-1 frente al Lille francés. Noticias autonómicas. Y vamos a conocer ahora mismo las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Y es que esta comunidad se consolida como la más envejecida de nuestro país. Nos lo va a contar nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Pues como bien apuntas, Asturias volvió a ser el pasado año la comunidad autónoma más envejecida del país, al contar con 265 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación ADECO a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo a este informe, la evolución del índice de envejecimiento en Asturias muestra una tendencia sostenida al alza que año tras año marca un nuevo máximo histórico. El observatorio considera que Asturias es una comunidad envejecida desde 1992, año en el que empezó a haber más mayores de 64 años que menores de 16. ADECO advierte de la paradoja estructural que representa el hecho de que mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más senior, el mercado de trabajo continúa desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años y perpetuando barreras que limitan su empleabilidad. Seguimos. La emancipación juvenil en Asturias se ha convertido en una odisea. Apenas 1 de cada 10 jóvenes menores de 30 años ha logrado abandonar la casa familiar, concretamente un 16%, según los últimos datos del Observatorio de Emancipación. La percepción es unánime. Sin una base económica sólida, el futuro es inviable. Esta realidad aboca a la mayoría a una única fórmula: compartir piso. Alejandro Obraña, del Consejo de la Mocedad de Asturias, traduce esta dificultad en cifras alarmantes. Con un salario mediano de 14.000 euros anuales, un joven tendría que dedicar en torno al 67% de este salario para poder acceder a una vivienda. En otro ámbito, la energía eólica se ha posicionado como uno de los pilares de la transición energética en Asturias y como un sector con un impacto económico y social cada vez más sensible, especialmente en las zonas rurales. Así lo confirma el último estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España, publicado en diciembre de 2025. Asturias cuenta actualmente con 695 megavatios de potencia eólica instalada, repartidos en 27 parques eólicos. El sector genera en Asturias 1.107 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, y desde el punto de vista económico, la contribución del sector eólico al Principado alcanza los 88 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto regional. El 22% de los municipios tiene presencia de parques eólicos, pero en ellos reside únicamente el 6% de la población, lo que evidencia que estas instalaciones se concentran en zonas poco pobladas y con baja densidad demográfica. Y por otra parte,
Los equipamientos culturales gestionados por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias consolidaron en 2025 la tendencia al alza que mantienen los últimos años y alcanzaron 1.278.300 visitantes. Entre los espacios que registraron un mayor aumento figura la Laboral Ciudad de la Cultura, que recibió 208.966 visitantes, y el centro Niemeyer con 220.216 usuarios. Y el tejido productivo asturiano cambia de forma. Hay menos autónomos y más digitales. Cuéntanos, José María. Pues el cruce de los datos de afiliación de trabajadores autónomos entre 2019 y 2025 con las cifras de cierre del mercado laboral en 2025 dibujan Asturias un escenario de claros contrastes. La comunidad encadena mínimos históricos de desempleo, pero al mismo tiempo registra una pérdida sostenida de su tejido de autoempleo. El Principado cerró 2025 con 51.197 personas desempleadas, la cifra más baja desde que existe en registro. Los datos reflejan también una transformación de ese tejido productivo que comentabas. Las actividades tradicionales muestran una pérdida significativa de autónomos, con caídas del 40,6% en la industria extractiva y del 19,2% en la agricultura. En paralelo, Asturias registró un fuerte crecimiento en actividades vinculadas a la economía digital. El número de autónomos en el sector de información y comunicación aumentó un 68,1% entre el 19 y 2025, una tasa 24 puntos superior a la media nacional. Además, la cifra de pacientes en lista de espera quirúrgica en el Servicio de Salud del Principado al finalizar 2025 se situaba en 22.402, un 1,21% más que en diciembre de 2024, cuando alcanzaba las 22.131, mientras que la demora media alcanzó los 90,7 días el mes pasado, frente a los 89,8 en que se encontraba al concluir el ejercicio anterior. Y por último, y en el mismo ámbito, el Hospital Universitario Central de Asturias ha subido un puesto del número 15 al 14 en el ranking de reputación del informe Mercoastur 2015. El Hospital Central vuelve a situarse así entre los 15 mejores de España. Además, 16 de los servicios de dicho hospital se sitúan entre los más destacados, entre ellos cirugía plástica, el cuarto mejor de España, o cirugía vascular, que ocupa el quinto puesto. Entra por primera vez en el ranking servicios como anatomía patológica o cirugía pediátrica. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan precipitaciones que pueden ser de moderada intensidad y estar acompañadas de tormentas ocasionales en Galicia, en amplias zonas del oeste, suroeste y centro peninsulares. Las lluvias irán extendiéndose al resto de la península a última hora, dejando nevadas en los sistemas montañosos y en cotas algo más bajas del norte y del oeste. El viento soplará con rachas fuertes en buena parte del país y las temperaturas permanecerán similares a las de ayer. Y mañana sábado amaneceremos con nieblas en algunas zonas del nordeste peninsular. Se esperan precipitaciones generalizadas con tormentas ocasionales en Galicia y en torno al estrecho y nevadas en cotas altas y algo más bajas de lo habitual, como el día de hoy. El viento seguirá soplando con fuerza en casi todo el país y tendremos oleaje bastantes costas, sobre todo olas de 7 a 9 metros en el litoral gallego. Las temperaturas descenderán mañana notablemente. El domingo las nieblas volverán a aparecer en puntos del noroeste, oeste y nordeste peninsulares. Se esperan precipitaciones de moderada intensidad y tormentas, sobre todo en el sur peninsular, con lluvias también en el centro y en el norte. El viento seguirá siendo muy fuerte en prácticamente todo el país y la mar continuará muy alterada. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Yolanda Gómez, y en los micrófonos Marta Troyano y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.